Emanuel, Dios te bendiga en el día de hoy. Diga, pastor. Vamos a estar hablando de un tema sumamente relevante, importante y que está tomando control en la discusión mundial sobre estos temas tan impresionantes. Y obviamente tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Y hay varias versiones sobre Daniel capítulo 12, versículo 4, que dice claramente: pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento, la ciencia irá en aumento, y distintas versiones establecen que para un tiempo de la humanidad habrá un incremento de la ciencia y de el conocimiento. Y basado en eso es que estamos discutiendo, vamos a comenzar a discutir una serie concerniente a la inteligencia artificial, que creo que hemos cometido un error a verlo como cosa pequeña o como cosa nada, pero ahora en estos últimos meses pues hemos comenzado a darnos cuenta que aquí hay mucho más detrás de todo esto de lo que nosotros imaginamos. Cuéntanos, Emanuel. Amén, el Señor le bendiga. Le pedimos al pueblo, ¿verdad?, que se mantenga conectado a nuestro canal, ya que vamos a trabajar una serie, como bien dijo mi pastor Gabito Rodríguez, acerca de este tema, y es bien interesante. Así que, mi hermano, manténgase ahí, ¿verdad?, los miércoles conectado con nosotros a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que, pastor, estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial, y esto es bien importante porque este tema de la inteligencia artificial no había sido palpable hasta principios del 2023. Porque aunque bien sabemos que lo hemos visto en la televisión de manera de fantasía, de manera, ¿verdad?, de una mente creativa en una película, ciertamente sí estaba sucediendo a espaldas de nosotros. Y en enero del 2023 ¿verdad?, finalizando el 2022 y comenzando enero 2023, es que se popularizó la inteligencia artificial, a tal punto que hoy en día todo el mundo la está viendo. Y de hecho, los que más tacto han tenido con ella ha sido la juventud, ¿verdad? Muchos de los hermanos que están escuchándonos ahora no saben qué es, pero la inteligencia artificial, la juventud ha tenido mucho tacto con ella, comenzando con el DALL-E, que eso es uno de los nombres de una inteligencia artificial, que como muchos de ustedes saben, usted entró al internet y buscó una foto de usted, y usted le pidió que le hiciera un arte gráfico con la foto de usted, y en principio del año estaba todo el mundo una sensación, posteando fotos que le arreglaban la cara, que si le ponían un fondo distinto y todo eso fue esa inteligencia artificial que explotó la popularidad en mostrando cuán avanzados estamos en la ciencia. Como bien decía el texto que acabas de leer. La oportunidad de la gente tenerla a la disposición. A la disposición. Pues eso catapultó esta inteligencia artificial. Sí, porque tenemos que entender que aunque sí nosotros sabemos que estos sistemas de inteligencia artificial están al público ahora, ciertamente pues llevan años estas compañías trabajando con ellos. Es ahora donde se comienzan a popularizar, cuando llegan a las manos del ser humano. Es ahora cuando todo el mundo se está dando cuenta que esto es real. Claro, de forma de broma o de forma divertida, todo el mundo comenzó a participar de esta inteligencia artificial creando este tipo de fotos. Y no todo se queda ahí. Ahí es que comienza, a principios de este año, lo que es el ChatGPT. Eso ha revolucionado el mundo. Eso ha revolucionado el mundo, pastor. El ChatGPT es otra inteligencia artificial que se dedica no a editar fotos, sino se dedica a trabajar con textos. De hecho, hemos tratado de entrar para probarla, el ChatGPT, y es imposible porque aquí los servidores están cargados. Mire, voy a ver si lo podemos ver, porque si usted le da a prueba
prueba del chat, pues mire, no nos deja entrar. ¿Sabe? No nos deja entrar. Sí, dice que la capacidad está muy alta. O sea, los servidores están cargados al máximo. Hay mucha gente visitando. Millones de personas probando esto en este momento y sin darse cuenta, pues están construyendo también todo este andamiaje. Tremendo, tremendo, impresionante, porque llevamos rato tratando de entrar. Es imposible. Mire qué impresionante. O sea, me está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo que sí, ChatGPT, que está en su capacidad máxima ahora mismo, que puede intentar más tarde, en otras palabras. Más tarde, pero ¿cuándo es más tarde? Mañana, porque llevamos rato. Es que esto, pastor, esto se está popularizando. A un nivel increíble, claro está. Y ciertamente, ¿verdad? ChatGPT es basado, ¿verdad? En la creación de una compañía que comenzó a trabajar con esto en el 2015, una compañía que era sin fines de lucro. Su intención no era tener ganancias, su intención era invertir las ganancias en el aumento de esta tecnología. Claramente, ¿verdad? Las cosas cambian, las necesidades cambian, y ahí es cuando vemos que esta compañía ya no era autosustentable, y vemos cómo se integran otras compañías adicionales para invertir monetariamente, siendo Microsoft la compañía que ahora mismo le entregó, de no equivocarme, creo que fueron 10 billones de dólares, de 10 o 19 billones, algo así, para invertir en ella, para que crezca, para que fortalezca su código, fortalezca su sistema de seguridad, se fortalezca en todos los aspectos, porque Microsoft está interesado en esta tecnología. Microsoft es un gigante de la informática en el mundo. Sabemos que las computadoras de cada uno, ¿verdad?, de los que estamos aquí, la gran mayoría corren con el sistema operativo de Windows. Los bancos, las escuelas, las universidades, quizá los sistemas que corren, muchas plataformas del gobierno corren, muchos de ellos bajo el sistema Microsoft. So, esta inversión que está haciendo Microsoft es para sacarle algo de vuelta. Y la realidad es que es una inversión gigantesca, porque se ha visto que esto tiene unas capacidades grandísimas. De hecho, la versión de ChatGPT que estamos tratando de entrar ahora mismo es la versión 3. Quiere decir que anterior a ella hubieron 2 versiones. La número 3 está en una versión de prueba, que fue la que llegó a nosotros. Pero la versión 1 y versión 2, ¿estaba disponible a la gente o estaba ya? La versión 1 estaba interna. Claro. Ninguna compañía va a lanzar una inteligencia artificial al público hasta que no tenga todo puesto en su lugar. De hecho, ChatGPT evolucionó a tal nivel que tiene la versión 3, pero esta versión no está conectada directamente al internet. Aunque usted entre al internet, está en unos servidores que son privados de ellos. Que todo lo que trabaja ChatGPT, lo que es los textos y la información, porque ChatGPT, ¿verdad?, es una inteligencia artificial que es una especialista en textos. En textos es que tú le dices a ChatGPT, escríbeme un libro de 200 páginas de la vida de Jesús, pero escríbemelo como si fuera William Shakespeare que me lo estuviera escribiendo. Y ella va a analizar eso que tú le entraste, esa información, y ella va a crear lo que tú le pidas con las especificaciones. Claro, te va a crear 200 páginas de la vida de Cristo, pero ella va a tomar la información que está interna en su servidor, que ya fue puesta, porque esa información unos empleados la entraron, y ella va a agarrarlo y va a agarrar el estilo lingüístico o literario de William Shakespeare, y te lo va a crear, y te va a crear 200 páginas. Yo lo veo como un chef. Que un chef, tú le dices, mira, tú le das los ingredientes y cocíname tal cosa, y allá sale el bizcocho o la torta o el pastel o lo que sea, ya cocinado. Eso es así. ChatGPT es un sistema donde mentes humanas, ¿verdad?, ingresaron información textual, ¿verdad?, empleados durante la versión 1 y la versión 2. Claro, sale la versión 3 ya con información incrustada dentro de ella, y cuando nosotros, el público que ya tenemos acceso a ChatGPT, entramos a él,
ChatGPT ya tiene una información que de acuerdo a esa información, él nos da lo que nosotros le pedimos. Pero entiéndase que al momento pues no está conectado a otros servidores, sino que está basado en los servidores específicos de OpenAI, que es la compañía. Esto es bien interesante, pastor, porque hemos visto videos, ahorita estábamos viendo unos videos que probablemente podamos, ¿verdad?, presentar algunas imágenes a los que están viendo, pero estábamos viendo videos de personas que han creado ensayos para la universidad, han creado libros. Y no hay forma de que un profesor diga, eso no fuiste tú. Es correcto. Claro, estaba viendo yo que en Europa han creado, ¿verdad?, unas herramientas como unas aplicaciones para que los profesores puedan hacer un tipo de escaneo, un scan. Escanean el documento que el estudiante entrega y esa otra aplicación contrarresta, ¿verdad?, el sistema de inteligencia artificial y te dice, eso no lo escribió él. Pero, ¿verdad?, que hizo la ley, hizo la trampa, dicen aquí en Puerto Rico, no sé si en otros países lo dicen, pero estamos viendo que es de consternación a muchas personas el hecho de que esto se popularice y haga que las personas pasen menos trabajo, porque esta es la realidad de esto, pastor. La realidad de los sistemas inteligentes es para quitarle una carga al ser humano, porque ya el ser humano está entrando a una etapa de obsolencia. Estamos, según la ciencia, estamos volviéndonos obsoletos. Y la inteligencia artificial es un gran compañero que han creado para que esté contigo en todo momento y te ayude con las tareas del día o... Ahora, pero la inteligencia artificial, estamos hablando en esos dos términos, en el sistema DALL-E y en el sistema ChatGPT. Pero la inteligencia artificial está por todos lados. Por todos lados. Está metida en todas las áreas. En la robótica, en los carros. Hay versiones individuales de inteligencias artificiales en todos lados. En todas partes del mundo. Y eso me llama mucho la atención por el detalle de que recordamos que estamos en la recta final. Recordamos como hicimos un podcast donde explicamos sobre las limitaciones del anticristo, que el anticristo necesita urgente el poder tecnológico para poder tener el control del mundo. Porque según Apocalipsis 13, el anticristo muestra un control de cada ser humano del planeta Tierra, y para eso necesita tecnología. Y uno ve esto, y uno ve cómo esto está regado, porque aquí estamos hablando de dos, literalmente, tonterías. Dentro de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero esto puede ir mucho más allá. De hecho, estoy totalmente seguro que nosotros no sabemos realmente a ciencia cierta a qué nivel esto está escalando y lo preocupante que podría ser. Bueno, a mí no me preocupa, pero lo que nos anuncia a nosotros es con qué mundo nos vamos a tropezar si Cristo no viene en los próximos 5 o 10 años. Un mundo desconectado de los sentimientos, porque cuando el ser humano deja de escribir, no hay ese sentimiento, no hay esa emoción. Cuando el ser humano deja de hacer y es una computadora la que lo hace, la computadora no lo hace sin un sentido. Es como ahora mismo, ¿a dónde podemos llegar con esto? Usted se imagina, pastor, que hayan pastores, vamos a tomar un ejemplo, pastores que por no tener tiempo le digan, ChatGPT, escríbeme un mensaje en la Biblia de Apocalipsis, de las 7 iglesias. Escribe un mensaje de las 7 iglesias que yo voy a llevárselo al pueblo. Y viene ChatGPT, te hace 7 estudios bíblicos de las 7 iglesias del Apocalipsis. Tú le dices, ChatGPT, hazme un bosquejo, un sermón para el próximo domingo que sea jocoso. Bíblico, jocoso. Y te le pones chiste, te le pone humor. Es una cosa que uno tiene que analizar hasta qué punto va a llegar esto. No, y lo que digo, pastor, es que te lo puede hacer el mensaje, pero no tiene lo más importante, que es que cuando nosotros, ¿verdad?, entramos en oración para pedir un mensaje, ¿verdad?,
el Señor nos muestra la condición de la iglesia y hay cierto tipo de emoción y corazón en ese mensaje, pero ChatGPT no tiene esa conexión espiritual con el pueblo. No. Y son mensajes fríos, cosas totalmente desconectadas de la humanidad, y nos estamos dando cuenta que eso es un gran peligro, ¿verdad? La desconexión de ese tipo emocional hacia el texto. De hecho, no solamente eso, sino que esto puede ser un peligro ético y moral, porque ¿quién le enseña la ética y la moral a estos sistemas inteligentes para que ellos introduzcan un texto antimoral ahí? Porque ¿quién le enseñó? ¿Qué es la moral según la información que tiene el ChatGPT? ¿Qué es moral? Ya ni se sabe. Ya ni se sabe. Y ChatGPT te dictaminará cuál es el tipo de moral que tú debes seguir para tú escribir un texto. La que ellos tienen dentro de su información. Correcto. Y esto es bien interesante. Y como usted decía, pastor, sí hay muchas inteligencias artificiales. No hay un conjunto completo, porque esto es una competencia. Estamos porque hay gente que cree que cuando se habla de inteligencia artificial se está hablando de una cosa. Una sola cosa, no es así. Pero no es así, es un inmenso pulpo. Hay una guerra, no una guerra, hay una competencia mundial ahora mismo. Muchísimas compañías corriendo detrás de quién es la más grande y la mejor, que la mejor inteligencia artificial según, ¿verdad?, cada compañía. Google tiene su inteligencia artificial que hablamos hace un tiempo misteriosa, atrás. oculta. La tienen más oculta que uno de los, y puede verlo en uno de los podcasts pasados. Le recomendamos que lo vaya a ver, que una de las personas, ¿verdad?, de los ingenieros que trabajaron en ella, dijo que él cree que ¿verdad?, que tomó vida. Y eso es una inteligencia artificial de Google. Apple está trabajando en su inteligencia artificial. Ciertamente Elon Musk está trabajando en su inteligencia artificial. Claramente él tiene recopilación de datos de años de investigación, porque ¿verdad?, esas compañías de Elon Musk, una de ellas es Tesla y trabaja con los carros inteligentes, con los vehículos inteligentes. Claro, Microsoft está trabajando con ChatGPT. Amazon tiene su inteligencia artificial también. Son muchas compañías inmensas en el mundo entero, muchísimas, que están trabajando con esto, y no es sola una. Pero pastor, en algún momento esto tiene que unirse de alguna u otra manera. Por eso te digo que cuando uno ve esta magnitud, y dejando claro que la inteligencia artificial es muy amplia, pero esto ha causado una revolución porque es la primera inteligencia artificial que se le pone en la mano a la gente para que pruébala, úsala, dime cómo te va. Ese es el ChatGPT. Es la primera, porque las demás son controladas por las compañías. Son privadas. Esta es pública. Esta es pública. Y entonces la reacción de la gente ha sido increíble. Increíble. Aceptación. Es una locura, es una revolución. Bill Gates dijo que él no cree que la revolución más grande, y a nosotros nos sorprendió la capacidad del metaverso, que es increíble, pero para Bill Gates, la próxima revolución, tan grande como el invento del Internet, es la inteligencia artificial. Y él dice que ni él sabe hasta qué punto esto podría llegar. Y es increíble. De hecho, por darte un solo ejemplo, la inteligencia artificial podría programar drones que sean taxi. Tú le dices al taxi, llévame a San Juan, aquí en Puerto Rico, ve allá, en un dron que se mueve solo, se maneja. Todo eso está, o sea, no hay forma de tú decir hasta dónde puede llegar esta magnitud de la inteligencia artificial, pero parece que ya las Naciones Unidas y otros medios pues ya están comenzando a hundir cierto botoncito del pánico, porque el desconocimiento los arropó a ellos también. Los políticos no tienen ni idea de lo que es esto. Entonces están pidiendo la regulación, porque esto, lo terrible es que esto no está regulado. Nadie tiene el control. Es que es algo que está como en etapa bebé, pero es un bebé muy inteligente. Es un bebé muy grande. Muy grande. Y esto ha creado una consternación. ¿Sabes quién detiene esto?
¿Cómo lo regula? ¿Cómo lo regulo? Ahí entonces caemos en el globalismo, en el único gobierno. Porque si esto corre por el mundo entero, lo regulo en Estados Unidos. ¿Pero quién lo regula en Chile? En China. Correcto. Lo regulo en México. Pero ¿quién lo regula entonces en Rusia? Por eso es que nosotros vamos a ir viendo cómo las mismas necesidades van a obligar a que la globalización, el único gobierno, se vaya construyendo sin que la misma gente quiera. Y hay mucho temor, pastor, porque hay personas, hay escritores de libros que dicen que esto es un peligro para nosotros, porque la gente ahora puede escribir un libro ahí. Los profesores de universidad también, un peligro, porque como yo paso de grado a un estudiante, como un estudiante sin saber. Los artistas gráficos, cómo yo puedo mantenerme siendo creativo cuando tengo una inteligencia que es más creativa que yo. Y esto es un bebé muy inteligente, muy grande, son etapas de bebé y son pasos de bebé, porque en este caso de ChatGPT está la versión 3. ¿Qué sucede? Para que estas inteligencias artificiales, ¿verdad?, pasaran de la versión 1 a la versión 2, hubieron manos humanas. De hecho, estábamos viendo ahorita un video que hablaban de que se paga, ¿verdad?, en algunas partes del mundo se paga, ¿verdad?, un salario bien, bien bajos para que grupos de personas de estas compañías sean los que la alimenten de información. Pero ahora llega la versión 3. Y la versión 3, ¿quién está alimentando a la versión 3 de información? Nosotros. Cada persona, nosotros hicimos la prueba ahora, usted trató de entrar a ChatGPT y no pudo, porque está muy cargada de gente. Todas las personas del diario vivir, usted o yo, no saben que están trabajando, están entrando ahí, probando este sistema y están alimentándolo. Al monstruo. Y ChatGPT entró en un nivel donde estos son unas versiones de prueba. Esto creo que es una versión beta de prueba. Todo el mundo está entrando ahí y ahora la gente está siendo empleados de esto. Verá lo que dice este artículo. ¿Por qué es la inteligencia artificial una cuestión emergente? Mírate esto. La industria de la inteligencia artificial está creciendo a una velocidad imparable, dice el artículo. Los países compiten por ganar la carrera de la inteligencia artificial. El presidente ruso Vladimir Putin cree que la nación que salga victoriosa gobernará el mundo. Las empresas están invirtiendo miles de millones de dólares para asegurarse la mayor cuota de este mercado. La simulación muestra que para el 2030, todo para el 2030, fíjate que hay una fecha para el 2030 que tenemos que estar muy pendientes, porque todo apunta que para el 2030 tiene que estar todo acomodado en su lugar. Es impresionante. Eso es así. Para el 2030, cerca del 70% de las empresas habrán adoptado algún tipo de inteligencia artificial. La razón es sencilla, ya sea para modelar el cambio climático, seleccionar candidatos para un puesto de trabajo o lo que sea. La inteligencia artificial será lo más importante en el gobierno, en las empresas privadas, y se cree que ya el 70% del país estará siendo controlado por inteligencia artificial del planeta para el 2030. ¿Qué tú crees ese número? Eso está increíble. De hecho, no es lo único que hemos leído de lo del 2030. Y sí, y hay viene un podcast que vamos a hablar del peligro. Sí. Del peligro, pero más adelante. Sí, esto es una serie, hermano, de podcast que estamos haciendo de lo que es la inteligencia artificial. Así que manténgase, ¿verdad?, conectado a nuestro canal, y usted va a ver cuando vamos a anunciar la próxima parte de este podcast. Pastor, se cree que para fin de año o principios del año que viene comience la versión 4 de ChatGPT. Y esta versión es una versión que está ya alimentada por datos de la misma sociedad. So, nos damos cuenta y entramos en una realidad nueva en la cual
esto va a ser una inteligencia artificial mucho más inteligente porque ahora tiene las huellas de una sociedad. Y esto es bien impresionante, pastor. Ahora, hablábamos ahorita de que esto no está conectado en internet porque, no está abierto. Esto no es un sistema abierto porque esto recurre a unos peligros morales gigantescos. De hecho, que es moral, pues todavía hoy en día eso se lleva a juicio, la moral. Pero imagínense, en la ley de la informática, esto es un peligro porque si esto se abre, esto podría darle una creatividad a cualquier nación a crear cosas probablemente potencialmente peligrosas. Es como decir, usted puede en su casa, si esto se abre, no es que está abierto, y si no se toman las medidas necesarias, usted puede decirle cómo yo construyo un dispositivo para hacerle daño a alguien, y esto te puede dar las instrucciones específicas. Vámonos más simple. Imagínate el impacto en la legislatura de cualquier país de la inteligencia artificial. Arme una ley para dar un ejemplo. Que proteja a este, proteja aquello, proteja lo otro. Pero que juzgue esto, juzgue lo otro. Entonces llegan estos legisladores y presentan leyes construidas desde un mundo artificial, irreal, sin sentimiento. Imagínate estos discursos creados de los políticos que no sale de ellos, sino de un ordenador inteligente. Que yo estoy totalmente seguro que la mayoría de los políticos ya tienen que estar metidos aquí adentro. Un juicio, pastor. Un juicio. Que el juez diga, tengo este problema aquí, ¿cómo debo de...? Los huesos diga, que tienen tantos dolores de cabeza. Mi cliente hizo esto, aquello, lo otro, en el país de Puerto Rico, y ahí va y busca las datas de las leyes de Puerto Rico y te construye una defensa. No, y que diga, mi cliente hizo esto, todo es malo, hizo esto y esto y esto, pero utilizando las leyes de ese país, házmelo libre, que no lo metan preso. ¿Qué tengo que hacer para que esta persona salga libre de este juicio? Eso pensaría, le daría 1000 vueltas a la ley para que, ¿sabes? Que estamos entrando en una situación delicada, pastor. Y esto, como tú dices, en cierta manera está comenzando, pero comenzó, es como, ok, el niño nació, pero de 40 años. O sea, nació ahora, pero nació de 40 años. Sí. No nació gateando. No, esto es un monstruo. Esto es un monstruo que acaba de nacer con una inteligencia demasiado grande. Solo una rama de la inteligencia artificial. Esto es una rama. Porque realmente esto está fuera de control. Mira lo que dice este artículo. Debemos regular la inteligencia artificial por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque los gobiernos y empresas la utilizan para tomar decisiones que pueden generar impacto significativo en nuestras vidas. Lo que te estoy hablando. Por ejemplo, los algoritmos que calculan el rendimiento escolar pueden tener un efecto devastador. En Reino Unido, el secretario de Estado de Educación utilizó un algoritmo para determinar la nota del examen final de un estudiante de los estudiantes de todo el país. El resultado, casi 40% de los estudiantes recibieron nota más baja que lo que estimada previamente por sus profesores. O sea, porque el algoritmo o la inteligencia artificial es más estricta. No acepta errores, falla. Entonces te va a dar una nota al nivel de la perfección de la inteligencia artificial. Sí, una perfección inhumana. Bueno, todo el mundo se colgó. Sí, todo el mundo reprobó el examen. Porque la inteligencia artificial no, si lo hubiese corregido un humano que tiene la capacidad de analizar en el sentido, desde el punto de vista humano, pues no se hubiesen colgado, o sea, no hubiesen fracasado, reprobado la asignatura. Entonces hay pánico porque esto va a afectar directamente la vida de todo el mundo. Ciertamente, pastor,
podríamos decir, con eso que usted acaba de leer y lo que acaba de comentar, podríamos decir que según la ciencia y este tipo de tecnología, el ser humano está entrando en una etapa de convertirse en obsoleto. Sí. Y por eso es que se crean estos sistemas para darle al hombre, en medio de un crecimiento de ciencia, darle al hombre algún tipo de avance para lucir bien, pero a la misma vez la inteligencia artificial lo hace lucir más mal todavía. Bien sencillo, Emma. Antes de nosotros tener celulares, ¿cuántos números de teléfono más o menos tú te memorizabas? Como 5 o 6. En mi niñez, ahora de adulto, si estuviera en ese tiempo, fueran menos. Ok. Yo más o menos tenía como 10 memorizados. Este es el de mi tía, este es el de aquel, este es del otro. Números de teléfono. Aparecieron los celulares. Yo no sé el número tuyo. Porque nos quitaron ese peso y esa necesidad de aprendérnoslo. Usar menos el cerebro. Hacernos menos capaces. Nosotros nos convertimos en menos capaces y esta tecnología es mucho más capaz que nosotros. ¿Tú sabes lo que va a terminar con todo esto? Una sociedad esclava de esto, que sin esto no van a poder funcionar. Yo te quito el celular a ti y te pongo un celular sin número. Y tú no puedes hacer nada con él. No me acuerdo de los números, ¿cómo voy a llamar a alguien? Correcto. Eso es así. Correcto. Esto que está aquí, el celular, está yéndose por encima. O sea, nos está quitando una supuesta carga. Nos está obligando a aprender menos, ser menos conocedores, acreditarme cosas que yo no me merezco, como escribir un libro, ganarme una nota, hacer un bosquejo, escribir una canción sin yo escribirla. Una humanidad inútil y un sistema por encima de las capacidades de los hombres. ¿Tú sabes lo que va a suceder? Que este mundo va a estar gobernado por 1 o 2 hombres que son los dueños de esto. Mientras toda la humanidad crece en incapacidad, en desconocimiento, ya, ¿para qué yo voy a estudiar? Si ya yo tengo a alguien que si lo que yo le pida me lo dice. ¿Cómo hago un carro? Te lo dice. ¿Cómo hago un pastel? Te lo dice. ¿Cómo? Y está ahí a la disposición de tu mano. En 3 segundos te da toda la información. ¿Cómo es posible que tú puedas escribir un libro en 3 segundos? Eso es así. Que alguien me explique eso y no, tú no lo escribiste. Tú te lo podrás adjudicar, pero la verdad es que no lo hiciste tú. Aunque hayas entrado los ingredientes, como quiera, quien hizo el pastel fue otro. El pastel lo hizo otro. Entonces, el punto muy peligroso, a mi juicio, es que estamos frente a la creación de un futuro y ahí lo vemos, es que yo veo todo retratado en el último gobierno del anticristo, un gobierno de control. El anticristo necesita que la humanidad dependa de él. Y la gente va a depender de esta inteligencia. Y cada día nosotros memorizamos menos, sabemos menos, conocemos menos. Tenemos un crecimiento de ciencia. Crece la ciencia, pero nosotros crecemos. No. En algunos aspectos sí, pero no lo superamos el crecimiento de la ciencia. Pero en el mismo texto de Daniel 12 lo dice. Dice correrán, que habrá una sociedad corriendo de aquí para allá, de allá para acá, descontrolada. Una sociedad sin estabilidad. Eso lo dice ahí. Término profético. Eso es así. O sea, es imposible desconectar lo que está sucediendo de la Biblia.
la Biblia se está cumpliendo, Emanuel. O sea, lo que estamos viendo es profético. Eso es así. Lo que estamos viendo es sin precedente. Y el mundo va a ser controlado por el que lo dijo Vladimir Putin, que el que tenga el control de la inteligencia artificial será el dueño del mundo. Eso es así. Impresionante. Pastor, y para ir dándole conclusión a esta primera parte, le voy a hacer una invitación a los que están viendo, que vayan y vean nuestro podcast, el titulado El Camino a un Superhombre, que ahí comenzamos a hablar de cómo Elon Musk dice que para poder trabajar con esto y que no se salga la inteligencia artificial de las manos, tenemos que integrarnos a ella, y ahí usted va a ver cómo nosotros hablamos de cómo quieren integrar al ser humano para que el ser humano se vuelva un superhombre y pueda llegar al nivel de la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial no se salga de sus manos. Y eso es un dato muy importante, lo puede ver en ese video, El Camino a un Superhombre. Pastor, ciertamente este pedazo, ¿verdad?, de información que hemos traído, porque es mucho más lo que queremos traerle al pueblo, que próximamente lo vamos a traer. Lo queremos traer por etapas para que la gente vaya viendo la magnitud de esto y lo vea desde el punto de vista bíblico y apocalíptico, porque sinceramente estamos llegando a un punto donde el mundo cambió para siempre. ¿No? Y ciertamente esta información que hemos traído pudiéramos dejarla ahí, pero es que tanto para hablar. Pero aquí ciertamente estamos viendo claramente lo que dice el libro de Daniel. Claramente estamos viendo a dónde vamos llegando con la ciencia. Es impresionante. Y yo le pido al pueblo que busque esta información. La va a conseguir en las redes sociales. Hay personas que preguntan, ¿de dónde ustedes sacan eso? Entren al internet. Entren al sistema DALL-E y el sistema de ChatGPT y lo van a ver. Pues eso está a la disposición. Está a la disposición. Búsquelo y lo va a ver, y usted se va a darle cuenta cuánto estamos, ¿verdad? Cuánto ha evolucionado la ciencia y en qué punto está el ser humano en comparación a la ciencia. Tremendo. Nos vemos en el próximo. Esto es una serie de podcasts sobre la inteligencia artificial y vamos a concluir hasta dónde esto está llegando, la profundidad y los peligros detrás de la inteligencia artificial. Nos vemos luego. Dios le bendiga. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestros cultos para visitarnos, pues es bien sencillo. Los domingos a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Tenemos 2 servicios de bendición para la vida de todo el pueblo los domingos. Lunes, martes y jueves tenemos cultos a las 7 de la noche. Y aprovecho para darle gracias a todos ustedes por bendecir nuestro ministerio, apoyar nuestras publicaciones y orar por nosotros. Dios los bendiga grandemente.